es dar vida a nuestras ideas. Soñar nos lleva más allá de la realidad, abriendo puertas a lo imposible. No me tengan pereza, no voy a empezar con una analogía o una metáfora de comparar la vida con una montaña, pero justamente hace un par de días estaba viajando de Guayaquil a Quito, como lo suelo hacer, y coincidentemente se sienta una amiga mía al lado mío. Y me enseña un extracto de un libro, porque justamente estábamos conversando sobre la vida y la política en nuestro país, y me enseña este extracto que lo escribe el ex secretario general de Chile, que comparaba la política con el montañismo. Y ustedes saben, principalmente siendo la mayoría de la sierra, están más cerca de la montaña, cuando uno tiene que conquistar la cima de una montaña, tiene que ponerse varias capas de ropa. Se pone la primera capa, luego la segunda, luego la tercera, para poder enfrentar los diferentes elementos, la lluvia, el frío, las tormentas, el viento y todos los elementos, ¿no? Obviamente estas capas son necesarias para poder sobrevivir y no morir congelado en el caso del montañismo. Pero esto trae un efecto, que el cuerpo deja de transpirar, que la persona deja de sentir también. Y en la política pasa algo muy similar. Ustedes saben que el ambiente de la política es bastante hostil. Y muchas veces las personas que están dentro de la política, sin querer queriendo, se empiezan a poner muchísimas capas, muchas capas que no necesariamente las estás buscando y otras veces las buscas como un método de autodefensa y de autoprotección. Esto trae un costo muy alto en la vida de la persona, de la política, porque una vez que te empiezas a poner las capas, no es tan fácil quitártelas. Y eso trae un costo directo en la relación con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, pero principalmente con uno mismo. Les presento la casa donde crecí. Esta es Hacienda La Danesa, es una hacienda a 1 hora y cuarto de Guayaquil. Fui muy privilegiado en crecer en el campo, rodeado de vacas, de caballos, de gallinas, ordeñando, produciendo nuestro propio queso, la cuajada para comer con patacones en el desayuno. Y siempre fue mi sueño poder convertir la hacienda de mi familia en un hotel. Obviamente era muy difícil poder convencer a mis papás que me presten su casa para yo convertirla en hotel. No fue absolutamente nada fácil. Pero hace 9 años empezó esa aventura. Renuncié a mi trabajo como gerente de marketing para una cadena de cafeterías bastante exitosa del Ecuador. Me mudé a Australia, saqué mi maestría en turismo sostenible y con eso regresé al Ecuador para lanzarme a lo desconocido, porque nadie de mi familia pertenecía a la industria de turismo. Esto es La Danesa hoy, una hacienda fundada en 1870, una de las haciendas más antiguas de la costa ecuatoriana. Se llama La Danesa porque mi abuelo era danés, su nombre era Helge, y él se mudó a Ecuador cuando tenía 18 años a un país completamente desconocido y compró varias tierras en el sector de Naranjito y de Bucay. Esta es la casa donde mi papá y mi mamá se mudaron cuando tenía 18 y 21 años, y esta es la casa donde yo crecí también. Todas las experiencias maravillosas que yo hacía creciendo, como flotar con la corriente del río comiendo mango, haciendo tubing, andando en bicicleta, arreando el ganado, desparasitando el ganado, las gallinas, produciendo nuestro propio chocolate con las plantaciones de cacao de la hacienda, eran todas las experiencias que yo quería compartir con los turistas nacionales e internacionales. Primero empecé con visitas por el día. Por los primeros 3 años yo era el guía, era el salonero, era el jinete que llevaba a los pasajeros, era todo excepto cocinero, porque se me quema el agua. Y luego el 4.º año tuve suficiente capital para poder construir mis primeras 2 habitaciones. Luego 2 se convirtieron en 4, luego en 6 y luego en 8. Luego el hotel arranqué con un proyecto inmobiliario
que lo terminamos el año anterior, para 16 familias que siempre soñaron con tener su casa en el campo, sin el estrés de tener su casa en el campo. Recuerden que esto está a 1 hora y cuarto de Guayaquil. El reto siempre ha sido poder traer turistas, no solo nacionales, sino también internacionales, a un lugar en el país que es conocido como en medio de la nada y que está completamente fuera del camino habitual de la hacienda. Lo increíble de este proyecto inmobiliario es que hemos logrado juntar una comunidad muy linda de artistas, de políticos, empresarios. Y aquí les cuento un secreto, realmente lo que más me emociona es cuando tener todos los residentes ya viviendo en la hacienda, sentarlos en una mesa y empezar a hablar de política y de religión. Pero ustedes saben, si uno quiere que Dios se ría, uno tiene que presentarle los planos. Y seguramente los planes de uno, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes se preguntan, Nils, ¿y cómo pasaste del sector privado al sector público? Y bueno, marzo 2020 llegó la pandemia. Me acuerdo como si fue ayer, estábamos casa llena, súper entusiasmado porque en ese entonces tenía 5 habitaciones y era mi hotel que estaba con una sonrisa de oreja a oreja porque estábamos completamente llenos, marzo, de turistas americanos y de un cliente, de un agente de viajes que era muy importante para mí y que me tomó muchísimo tiempo conseguirlo. Esa mañana llegaron los pasajeros y el agente de viajes me llamó y me dice, Nils, por favor, necesito que vayas a hablar con los clientes y necesito que los lleves al aeropuerto porque los aeropuertos están por cerrar. Con el corazón en la mano y poniéndome muchísimas capas encima para protegerme de la incertidumbre y del miedo, de sin saber qué es lo que va a pasar con la pandemia en temas de salud, pero qué voy a hacer yo en la pandemia con mi negocio, que estaba con el hotel, el área social y el restaurante en plena construcción, no había cubierta, estábamos en invierno recibiendo sol, lluvia y toda la inversión que había hecho se estaba yendo al diablo. Los clientes terminan regresándose y en la hacienda tenemos una tradición que con los turistas, cuando nos despedimos, el equipo y yo nos ponemos en una fila y nos despedimos con la mano y les deseamos un buen viaje. Y tenía a mi mano izquierda a Yesenia, la capitán de servicio, y me dice, Nils, ¿cuánto tiempo tú crees que estemos cerrados? Y yo le dije, máximo 1 mes. Ese mes se convirtió en 4 meses. Pasaron varias semanas viendo la construcción que había invertido todos mis ahorros, roto el chanchito para poder lograrlo, destruirse con el sol y la lluvia. Los únicos correos que estábamos recibiendo en nuestro buzón de entradas eran cancelaciones y solicitud de devolución de los depósitos de los turistas extranjeros. Todo el dinero estaba en la construcción. Con el equipo dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? Porque aquí solo tenemos 2 opciones. O morimos en el intento, quebramos como negocio, o nos adaptamos y salimos adelante. En ese momento me metí a YouTube, aprendí a hacer una página web WordPress, lanzamos una página online, haciendaladanesa.com/tienda y empezamos a vender los productos que elaboramos en la hacienda. Dulce de leche, quesos, mermeladas, tortillas de verde. Cada persona del equipo encontró una nueva función. El equipo de housekeeping encargado de las tortillas de verde, el equipo de anfitriona preparando la cuajada en la mañana, el guardia de seguridad preparando las mermeladas. Realmente cada uno logramos encontrar diferentes funciones y yo me convertí en el repartidor, lunes, miércoles y los viernes. Ahora el problema es que no estábamos recibiendo absolutamente ninguna orden. En ese momento a mí me daba mucha vergüenza y todavía me da un poquitito de vergüenza, para ser sincero, sacar el teléfono y filmarme con una selfie y grabarme. Pero eso fue lo que hice de manera de desesperación para poder incrementar las ventas. Grabo un video, le cuento, en este video cuento lo que estamos haciendo para sostener al equipo y lo pongo en mi Twitter para que mi gran audiencia de 34 seguidores me empiecen a comprar. Estábamos en campaña electoral en ese entonces. Uno de los candidatos presidenciales agarra ese video, lo comparte con su audiencia y automáticamente su equipo de comunicación me llama para poder hacer un live con este candidato un viernes a las 5 de la tarde, él desde su casa, yo desde la mía, cada uno con una cerveza para conversar. Dije, bueno, por supuesto, si es que esto me va a dar exposición para yo poder vender más mermeladas, quesos y cuajadas, perfectamente bien. Viernes 5 de la tarde y tenía
tenemos más de 1.000 seguidores y viendo esta conversación, y en medio de la conversación el candidato presidencial me dice, Nils, si es que yo soy electo presidente, ¿aceptarías ser mi ministro de Turismo? Yo creo que esas cosas solo pasan en Ecuador. Nunca antes nos habíamos conocido y nunca antes habíamos conversado, y lo cual me causó muchísima gracia y le dije, muchísimas gracias, sería un honor, pero realmente no me siento preparado para ese cargo. Creo que hay profesionales de turismo que harían un trabajo espectacular y que tienen muchísima experiencia no solo en el sector privado, sino que también en el sector público. No les alargo el cuento, pasaron varias semanas, este candidato gana las elecciones y el día siguiente mi teléfono ring, 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 ring. Veo, le contesto, lo felicito por haber ganado las elecciones, a lo que él me responde, Nils, ahora te estoy llamando como presidente electo. ¿Acepta ser mi ministro de Turismo? A lo cual le respondí, será un honor, señor presidente. Realmente cuando acepté no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Me moría del miedo, de los nervios. También porque ya empezábamos a ver en las diferentes redes sociales que yo era el ministro más joven del gabinete, el ministro de Turismo más joven de todo el mundo, y sentía un gran peso encima porque habían altas expectativas, no solo del sector turístico en plena pandemia de COVID, sino también de la gente joven que por tanto tiempo hemos estado luchando que los jóvenes tengamos un puesto, ocupemos estos puestos importantes. Obviamente en ese momento capas y capas y capas. Necesitaba de alguna manera protegerme de todos los comentarios que iba a leer en las redes sociales, de todos los cuestionamientos que iba a tener. Cometí el grave error de aceptar una entrevista en Teleamazonas el primer día de ser ministro de Turismo, y no le puedo explicar cómo el corazón casi se me sale por todas partes del cuerpo. Esto es la noticia. Perdón, me adelanté, pero aquí quiero contarles. Claro, como ministro de Turismo logramos muchísimas cosas muy grandes. Logramos sobrevivir del COVID, vacunar al sector turístico de manera prioritaria, devolver la confianza a los ecuatorianos que vuelvan a viajar. Pasamos por inestabilidad política, con la muerte cruzada, con fenómenos naturales, con toques de queda, estados de excepción y un montón de cosas. Cuando yo acepté ser ministro de Turismo, me puse varios objetivos. En noviembre, cuando vino la muerte cruzada, me faltaba un objetivo que cumplir. Yo estaba listo para regresar a mi casa en noviembre. El presidente actual me pidió que continúe en mis funciones como su ministro, a lo cual yo acepté para poder cumplir con este último objetivo. Pero ¿cómo cumplimos este objetivo si la industria de turismo por muchísimo tiempo en nuestro país ha sido una industria bastante irrelevante? Cuando el ministro de Turismo está en gabinete, alza la mano, pocos ministros le prestan atención. Necesitábamos darle relevancia a la industria de turismo, por lo cual se me ocurrió hacer lo siguiente. Esta es una de las noticias más importantes para la industria de espectáculo y el turismo nacional. Déjame darte una pista. Empieza con T, tiene su nombre, la letra S, y una de las fanaticadas más grandes del mundo y nunca ha venido al Ecuador. Ministro, aún no estamos listos. ¿Cómo que no? Aún no, todavía no estamos. Eso iba a salir el día miércoles en la noche. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿El concierto? ¿Cuál, Miguel? Sí, en el de Miguel. ¿Entonces para qué me haces venir, pues? Porque teníamos... Ustedes se ríen, yo sufría. Obviamente el Ecuador entero creyó que era Taylor Swift, pero tenía algo más grande que anunciar: la ley económica urgente de turismo sostenible. ¿Cómo iban a creer que era Taylor Swift? Hace la mano los Swifties aquí. Espero que me hayan perdonado, pero esto es algo muy importante para cumplir el objetivo, para que la ley económica urgente de turismo que vamos a presentar en la Asamblea gane relevancia, que los ecuatorianos discutan los beneficios que tenía esta ley. Esta ley tenía varios artículos para poder volver al Ecuador uno más competitivo para conciertos como los de Taylor Swift puedan llegar a nuestro país. Al final del día logramos que se apruebe la Ley Económica Urgente de Turismo Sostenible, pero obviamente yo no paraba de sentirme así. Muchas veces estoy
recontra dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para cumplir mi objetivo. Me puede dar vergüenza, puedo asumir ese riesgo. Y cuando lo logramos, no significa que eso vino con costos. No solo fue este proyecto, la Ley Económica Urgente de Turismo Sostenible, y todos los comentarios que leímos en redes sociales, aunque como soy humano, realmente mi enfoque estaba principalmente en los comentarios negativos, pero según un reporte, 76% de las interacciones en redes sociales sobre este tema específicamente fueron positivos. Pero para eso ya era muy tarde para mí, ya me había puesto muchas capas más encima. Esto, la inestabilidad política, fenómenos naturales, los cortes eléctricos, el conflicto armado interno y todas las crisis que ha pasado por el país, lo único que ocasionaban en mí es que me siga poniendo más capas, más capas, más capas. Y ya quisiera poder yo llegar a mi casa, abrir la puerta y simplemente desvestirme y sacarme las capas y ser la persona ligera que siempre que he sido. Y aquí fue cuando me di cuenta que yo necesitaba empezar un nuevo proceso de expansión. Necesitaba renunciar al Ministerio de Turismo. Tantas cosas que había pasado, estaba yo pagando un costo muy alto. El costo de perder la capacidad de empatizar, la capacidad de comunicarme, la capacidad de conectarme, pero principalmente la capacidad que más miedo en mi vida que he tenido de perder, que es la capacidad de sentir. Y creo que cuando uno se lanza a lo desconocido, como aceptar un cargo en el Ministerio de Turismo, a pesar de que creía que no estaba en la capacidad de hacerlo, de tratar de sostener a toda una industria que es muy importante para el país, que logramos incluso que se convierta en la tercera industria más importante de exportaciones no petroleras y mineras en el Ecuador, todo esto trajo este costo. Y para mí la expansión nos prepara para un siguiente nuevo reto, para poder abarcar mayor empatía, mayores habilidades de comunicación y mayores habilidades de conectar. Así que en este momento, ese es el proceso en el que estoy, de volver a sentir. Gracias.